Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, discípulos de Cristo Jesús, de la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Hoy día vamos a hacer el estudio bíblico sobre el pan de vida. Cristo Jesús, el pan de vida. Pero antes de iniciar este estudio bíblico, vamos a presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre, del Padre nuestro. Señor de los señores, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios de Abraham, en el Antiguo Testamento se decía Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Permítanos la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad presentarnos delante de tu presencia, Señor, con tanta humildad, respeto, reverencia. Nos presentamos delante de ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro único Dios, Señor. No hay Dios más grande como tú, que tú eres el creador de los cielos y de los cielos y de los cielos y de la tierra, el rey del universo, el rey de todas las naciones, y que todo es voluntad tuya en el universo, tanto en el bien como aparentemente en el mal. Nada se mueve en este mundo sin el permiso, autorización, voluntad de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos, Señor, que tu único Hijo amado, unigénito, primogénito, Cristo Jesús o Jesucristo, porque no es Jesús. Jesús, en español, tantas personas se llaman Jesús. En italiano, nadie se llama Jesús. Reconocemos que tu único Hijo amado, Cristo Jesús de Nazaret, es el Cristo, el Mesías, el justo, el santo, el príncipe de la vida. No confundir con el príncipe de este mundo, que es el diablo. Cristo Jesús, el príncipe de la vida, el autor de la vida, el autor de la salvación, nuestro único pastor, el pastor de los pastores, el buen pastor, nuestro Salvador. Aquel que hace 2020 años atrás vino a este mundo trayendo un evangelio de amor, de gracia, de misericordia, el evangelio del Espíritu Santo. Y que Él vino también a dar su vida por nosotros, su sangre, porque todos estábamos condenados al infierno de los infiernos. La más grande revelación es que Él en ese madero dio su vida por toda la humanidad. Así dice la Biblia, por toda la humanidad. No solo los cristianos, evangélicos, chinos, por toda la humanidad. Pero gracias al amor de Dios Padre, a su misericordia, Dios Padre lo hizo resucitar de los muertos. El Señor Jesucristo resucitó a los muertos al tercer día. Venció a la muerte. Venció al diablo que gobierna el imperio de los muertos. Cristo Jesús estuvo con nosotros después de su resurrección 40 días y 40 noches, haciendo milagros, prodigios, obras potentes. Al 40 días subió en una nube a los cielos de los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Él es esa derecha, esa diestra, esa justicia de Dios Padre. Pero como Él nos había prometido cuando estuvo en la tierra, dijo, yo rogaré al Padre. Está escrito en Juan 14:16. Así Él, cuando estuvo en el trono celestial, se presentó delante de Dios Padre, con humildad, respeto, reverencia, cantándole himno, coros a su Padre, a nuestro Padre, al Padre nuestro. Y Dios, por amor a su único Hijo, por misericordia, porque Dios todo lo hace por misericordia, nos mandó su Espíritu.
el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el otro Consolador llamado Espíritu Santo, que nos guía, nos cambia, nos transforma, nos enseña, nos perfecciona. ¿Para qué? Para que alcancemos el único objetivo de la fe, el único objetivo de nuestra vida, la vida eterna. Este mundo es del diablo. Ese mundo lo despreciamos. Aquí venimos a pasar pruebas, tribulaciones, a glorificar el nombre de Dios, pero todos debemos anhelar el único objetivo de la fe, la vida eterna. Para eso está el Espíritu Santo, para que con la ayuda del Espíritu Santo nos presentemos delante de Dios. Señor, bendice este estudio bíblico. Vamos a hablar de Cristo Jesús, el pan de vida. Bendícelo, Señor. Danos palabras de sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, discernimiento. Ábrenos los ojos, oídos espirituales. Que veamos las Santas Escrituras con ojos espirituales. Permite que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe. Sin el Espíritu Santo, este estudio bíblico es un fracaso total, como todos los estudios bíblicos del mundo. Te lo pido, te lo suplico. Permite que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe. Te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos y hermanas, discípulos de Cristo Jesús, de la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 18. Génesis capítulo 14, versículo 18. En Génesis capítulo 14, versículo 18, dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pero en el versículo 18 dice, en Génesis 14, 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos. Pero en este estudio bíblico nos vamos a dedicar a Melquisedec, rey de paz, rey de Salem. Ya lo haremos en otro estudio bíblico, porque en ese estudio bíblico vamos a hablar del pan de vida. Dice en Génesis 14, 18 que Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, que no tenía padre ni madre. Este Melquisedec, ya lo veremos en otro estudio bíblico, Cristo Jesús, o el Señor Jesucristo. Pero eso ya es otro estudio bíblico. Sacó pan y vino. Eso sucedió 3000 años atrás, antes que venga el Señor Jesucristo. Sacó pan y vino y le dio a Abraham y lo bendijo. Entonces, vamos a ver qué sucedió cuando vino el Señor Jesucristo después de 3000 años. Cuando vino el Señor Jesucristo después de 3000 años, Él era lleno del Espíritu Santo. Hacía milagros, prodigios, obras potentes. Y el Señor Jesucristo, este estudio bíblico empieza cuando el Señor Jesucristo hizo un milagro. Todos sabemos ese gran milagro que hizo. Dice que había sucedido en Juan, capítulo 6,
dice que había sucedido un gran milagro. En Juan capítulo 6 dice que había sucedido un gran milagro que dio el Señor Jesucristo, multiplicó los panes para dar de comer a todas las personas. Multiplicó los panes y los peces. Así dice la Biblia. En Juan capítulo 6 habla sobre la multiplicación de los panes. Entonces, ¿por qué nos vamos a esto? Dice que el Señor Jesucristo Felipe le preguntó en Juan 5, Juan capítulo 6, versículo 5. Le dijo, Señor, hay una multitud de personas, creo más de 5,000 personas. ¿De dónde compraremos pan para dar de comer a estas personas? Pan, dijo. Dice 200 denaros, son pocos. Y habían llegado otras personas. Entonces, aquí viene algo importante cuando el Señor Jesucristo hizo este milagro por todas estas personas. Aquí viene algo importante cuando el Señor Jesucristo hizo ese milagro por todas estas personas, que les multiplicó los panes y cerca de 5,000 personas comieron. Pero el Señor Jesucristo les hizo recordar. Dijo en Juan capítulo 6, versículo 31, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito en la Biblia. Pan del cielo les dio de comer. Pero el Señor Jesucristo dijo, no, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Está explicando que no fue el Moisés que les dio de comer, el siervo de Dios, mas mi Padre. El Señor Jesucristo decía Jehová, Yahvé, otro nombre. Siempre hablaba de Dios Padre, mi Padre, Padre nuestro, nuestro Padre. Nunca le dio un nombre. Para reconocer a Dios Padre, hay que reconocer que es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya ese es otro estudio bíblico. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y así va explicando, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces aquí ya está revelando. Juan capítulo 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Aquí ya empieza la revelación. Pero dice que la gente lo seguía cuando él hizo esa multiplicación de los panes. Entonces el Señor en Juan, capítulo siempre 6, versículo 25 al 27, el Señor dice Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Cristo Jesús y les dijo, de cierto, cierto, os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hermanos y hermanas, todo el mundo, todo el planeta Tierra, me incluyo yo en primer lugar, buscamos a Dios no por las señales y milagros que hacen nuestro espíritu, alma, corazón y vida. No lo buscamos y no nos damos cuenta que cuando tenemos el Espíritu Santo, conocemos a Cristo Jesús, tenemos paz en nuestro corazón, amor, armonía. Los hijos no son rebeldes, caprichosos. Los matrimonios no se destruyen. Hay laboro, trabajo. Dios nunca nos dejará de comer, de vestir.
Pero los seres humanos, como nos han engañado tantos pastorcitos y pastorcitas amadas del diablo, que la prosperidad que Dios da es económica. Falso. Lo importante es lo espiritual. El resto es por añadidura. Dice que lo buscan al Señor porque comisteis el pan y os saciáis. Buscamos a Dios porque no tenemos novia ni novio, que no existe ni el novio ni la novia, existe ni bendición sentimental, existe la ayuda idónea. Buscamos a Dios porque no tenemos labor o trabajo, porque estamos enfermos. Buscamos a Dios porque necesitamos dinero. Buscamos a Dios para saciarnos nuestros propios intereses. Pero no lo buscamos a Dios por las señales y prodigios y por la cura que hace en nuestro espíritu, alma, mente y corazón. Dice el versículo 27, trabajad no para la comida. Dice Cristo Jesús, por la comida que perece. Sí, porque todo lo material que nosotros hacemos, un día perecerá. Si tenemos dinero, perecerá. Si un día decimos con todo respeto que necesitamos carros, todos estos coches, máquinas, perecerá. Viajes, perecerá. Pero Él desea algo interesante. Dice que no trabajan por la comida que da vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a esto señaló Dios el Padre. No dice Jehová, ni Yahvé, ni otro nombre. Él siempre en el Nuevo Testamento llama Dios Padre, Padre nuestro, nuestro Padre. Tal es así que la oración modelo es Padre nuestro. Pero no es que debemos rezar, porque rezar es de los fanáticos. Orar es palabras que salen del corazón. Ya ese estudio bíblico ya está publicado en YouTube. Entonces el Señor dice que nosotros debemos buscar esa comida que da vida eterna. Dice que el Hijo del Hombre os dará. ¿Cuál es esa comida que da vida eterna? Vamos a descubrirla en este estudio bíblico. Cuando el Señor Jesucristo decía, coman de mí, beban de mí, decía la gente, este está loco, ¿cómo vamos a comer de él? Coman de mi carne. Pero Él habla con ojos espirituales. Nosotros, hasta el Salmo capítulo 1, versículo 2, dice que nosotros nos deleitamos leyendo la palabra de Dios y la meditamos día y noche. Debe ser un deleite para el cristiano leer la palabra de Dios. No esperar el último día de nuestras vidas, como hizo el pobre Salomón, cuando ya estaba por morir y había tenido 500 mujeres y 400 concubinas. Ya cuando estaba por morir dijo, vanidad de vanidades, no, la mujer no, las mujeres no. Pero eso lo hubiera dicho Salomón el pobre cuando tenía 17, 18 años. Ya cuando tuvo 500 mujeres, 400 concubinas, había comido bien toda su vida, había vivido en el lujo y al morir dijo, vanidad de vanidad, todo es vanidad. No esperemos cuando vamos a morir. Hay muchas personas, pastorcitos y pastorcitas más, dice que son como Salomón, ¿sí? Idólatras, que se roban los dineros de los diezmos y las ofrendas para ser millonarios solo ellos, sus hijos y familia. Sí, son como Salomón, tienen mucha razón y no les discuto. Entonces, eso debemos buscar, el pan de vida, Cristo Jesús, la palabra de Dios, su evangelio. Él es la sabiduría.
nosotros busquemos a Él. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor? Cristo Jesús dijo que no es importante el comer, ni lo importante es trabajar para comer. Pero nos amonesta el Señor, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y el Señor Jesucristo hace la revelación más importante desde la época de Melquisedec, desde la época de Melquisedec, que ya le hemos hecho en la introducción de este estudio bíblico, y lo repito para recordarnos, Génesis capítulo 14, versículo 16. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le dio a Abraham. Melquisedec. Así el Señor en Juan capítulo 6, versículo 35, 48, hace una gran revelación. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero, ¿qué significa esto? Con todo respeto, yo también he pertenecido a la Iglesia Católica de Bergoglio, pero no es que uno dice, el que en mí cree, porque existe lo que le dicen en la Iglesia Católica, creo en Dios Padre, creo en Hijo, palabras que rezar. Pero verdaderamente para creer en el Señor Jesucristo hay que crecer en la fe, porque este mundo es del diablo. Pasamos tribulaciones, problemas, enfermedades, y Dios lo permite todo esto para que le oremos, para que creamos en Él, para que confiemos en Él. El que en mí cree, no es decir, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Espíritu, eso no, eso es rezar. Eso no tiene nada de sentido en la fe. Pero vamos a descubrir qué es lo que dice cuando dice, yo soy el pan de vida. Lo dice Cristo Jesús. Yo soy el pan de vida. Entonces, vamos a estudiar esto, hermanos y hermanas. ¿Por qué nosotros necesitamos ese alimento espiritual? ¿Y cuál es ese pan de vida? Porque el diablo es bien burlón, bien burlón. El diablo es astuto, mentiroso, burlón. ¿Qué les ha hecho engañar a los seres humanos en todo el planeta Tierra? Apenas nos levantamos, ¿qué comemos? Pan, pan, pan y pan. Las asociaciones acá en el Vaticano, que hay miles que dan de comer a los seres humanos, pan. Tanto pan, hasta 5 kilos de pan. Apenas se despiertan les dan pan. Pero eso no es así. Aparte que el pan no es alimento, es harina. No tiene vitaminas, proteínas. El Señor Jesucristo hablaba de un otro pan, del pan de vida, de Cristo Jesús, de su evangelio, de la palabra de Dios. Nos damos cuenta cómo el diablo es bien burlón, hermanos y hermanas. Nos ha metido en el corazón, mente, alma, espíritu, que tenemos que comer pan, apenas nos levantamos, tengo hambre, pan, 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 pan físico. El diablo es burlón, astuto, mentiroso, porque el pan no es alimento aparte. El verdadero pan que el Señor Jesucristo está hablando es Él, su palabra, su evangelio. Seguirlo a Él, dejarse guiar por el Espíritu Santo, cumplir sus mandamientos, decretos, estatutos, leyes, normas. Y como dijo el Señor repitiendo,
en Juan 6, 26, 27, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comen pan y se sacian. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Eso debemos hacer todos nosotros y nosotras, hermanos y hermanas. Veamos las señales que Dios hace en nuestras vidas. Hay hermanas que me dicen, hermano, yo soy pobre. A mí no me ha bendecido Dios como la pastorcita madre, el pastorcito, con casas millonarias, a ella, a sus hijos, que se roban los diezmos, naturalmente, ¿no? Y las ofrendas de los pobres. Digo, pero hermana, ¿qué se preocupa? Usted tiene paz. Sus hijos no son rebeldes, caprichosos. Su hijo no es homosexual. Su hija no es una prostituta que ha tenido 3, 4 maridos. ¿De qué se preocupa, hermana? Lo importante es tener a Dios en el corazón. Entonces, eso debemos hacer, hermanos. Veamos las señales y milagros que Dios hace en nuestras vidas. Dice el Señor, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Esas palabras de Cristo Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, indican con toda claridad que debemos preocuparnos en leer la palabra de Dios, en buscar a Dios. ¿Cómo se busca a Dios? ¿Cómo se conoce a Dios? Leyendo las Santas Escrituras. Desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, vino a Apocalipsis. Cuando las personas le dicen, ¿usted por qué lee el Antiguo Testamento? Eso ya pasó 3000 años atrás. Esa persona, con todo respeto, no tiene nada de Dios. Porque las Santas Escrituras es para siempre. Es pasado, presente y futuro. Tal es así que en Génesis, capítulo 1, el versículo 1 habla de Dios Padre. El versículo 2 habla del Espíritu Santo. Y el versículo 3 habla de Cristo Jesús, de la luz. ¿Entonces es pasado? No. Porque cuando leemos Juan, capítulo 1, dice la palabra, el verbo, en el principio. Dice, en el principio. La palabra o el verbo era Dios y la palabra estaba con Dios y la palabra es Dios. Y esa palabra, en el principio, ¿quién es? Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, leamos las Santas Escrituras, desde Génesis. Y si no entendemos, leámosla y orémosle a Dios que su Espíritu Santo more en nuestros corazones, para que nos dé, el único que nos puede guiar, enseñar, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Dios en Espíritu. Él es el único que nos hace conocer a Cristo Jesús, el Espíritu Santo. Y el único que intercede por nosotros delante del Padre no es la Virgencita, ni los santitos, ni los amuletos. El único que intercede delante del Padre es Cristo Jesús. Por eso Él dice, todo lo que pidan a mi Padre, a nuestro Padre, al Padre nuestro, pidan lo que en mi nombre. Pero el diablo es burlón. El diablo hace aparecer una estatua en un cerro, en un pueblo, y lo adoren. Se burla del diablo de Dios. ¿Por qué se burla del diablo de Dios y nos engaña a todos nosotros? Porque no leemos las Santas Escrituras. Porque desde Génesis el Señor dijo, no hagan imágenes ni en el cielo ni en la tierra. Como vemos tantos pastorcitos y pastorcitas amadas, cuando hacen sus estudios bíblicos, su foto de ellos en primer lugar aparece en sus estudios bíblicos, predicaciones, sus fotos y sus nombres, bien gorditos, bien gorditas, con casas millonarias de $3 millones. Ellos y sus hijos y su familia. Dice que Dios los ha prosperado. Pero cuando ellos imponen manos, el ciego ve. Cuando ellos imponen manos, el paralítico camina. Cuando ellos imponen manos, el hijo deja de ser homosexual, las hijas dejan de ser prostitutas. El Señor Jesucristo
le dijo una vez a un joven rico: Señor, te seguiré, quiero ser tu discípulo. El Señor le miró a los ojos y le dijo: vende todo y dale a quién, a los pobres. Invito a todos los pastorcitos y pastorcitas amadas llenos de millones de dólares que se han robado de los diezmos y ofrendas. Denle a los pobres. Empiecen ustedes a dar a los pobres. Y no engañen a los seres humanos. Porque ustedes buscan a Dios no por las señales que Dios hace, sino porque apetecen su vida con la palabra de Dios. Por eso, hermanos y hermanas, así tengamos hambre, sed, tribulaciones, problemas, enfermedades, sea lo que sea, llenémonos de esa comida que da vida eterna para siempre. Ayer una hermana me habló y me dijo: hermano, a mi nieto lo mataron delante de mí porque no quería vender droga en Colombia. Yo le dije: hermana, Dios dice así: este mundo es del diablo. Nosotros vinimos aquí a este mundo donde el diablo gobierna, pero para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para bendecir a Dios, para leer la Santa Escritura, para llenarnos del pan de vida. Y si Dios, utilizando diversos medios, nos lleva delante de su presencia, bueno, su nieto está delante de la presencia de Dios. El ladrón piensa que ha hecho mucho, pero esos ladrones ya Dios se encargará de castigarlos. No se preocupe, hermana, su hijo, su nieto está bien con Dios, en el campamento de Dios, como todos nosotros. Y es así, hermanos y hermanas. Preocupémonos de leer las Santas Escrituras, de llenarnos de ese pan de vida, de ese maná que es la palabra de Dios. Y leyendo la palabra de Dios, conoceremos a Dios, conoceremos su nombre. Hay hermanos y hermanas que me dicen: hermano, yo conozco el nombre de Dios, se llama Jehová, Yahvé, y me dicen tantas cosas, Elohim. Esas son características de Dios. Conocer el nombre de Dios, y es otro estudio bíblico, en la profundidad del Evangelio, es que Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Ese es conocer el nombre de Dios. El Señor Jesucristo, continuamos, dice: yo soy el pan de vida. Cristo Jesús es el pan de vida. ¿Por qué dice esto el Señor Jesucristo? Porque cuando lo conocemos a Él, nunca nos faltará de comer, en lo físico, de beber, de vestir. Él siempre nos proveerá de todo. Cuando conocemos a Él, tenemos fe en Él. Cuando leemos las Santas Escrituras y leemos que había una mujer que tenía más de 40 años el flujo de sangre, y ella buscaba de tocar al Señor Jesucristo, aunque sea su manto, y le tocó su manto. Y Dios hizo ese milagro. Así debemos hacer todos nosotros. Leyendo las Santas Escrituras, escudriñando las Santas Escrituras, apartándonos del mundo, del pecado, toquemos el manto de nuestro Salvador. No de Jesús, de Cristo Jesús, del Señor Jesucristo o del Señor Jesús. El Señor Jesucristo después dice que no hay nada material que pueda sustituir el alimento material. Los fariseos, siempre la gente necia, estúpida de la actualidad, le dicen Juan 6:30: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Los fariseos le dicen, ¿no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Ellos hablaban del maná físico. Por eso el Evangelio del Señor Jesucristo es
todo espiritual, todo espiritual. Coman de mí, leamos la Santa Escritura. Beban de mí, rociémonos con la sangre de Cristo Jesús. Tener en nuestra mente que Él hizo un pacto con el Padre, dio su vida, su sangre por nosotros, para que nosotros seamos salvados. Entonces, aquella comida que fue conocida como pan del cielo, el maná era un alimento material, pero ¿qué alimentaba? El cuerpo, no alimentaba el alma. El maná que sucedió hace más de 1500, 2000 años antes de que venga el Señor, era una provisión para sobrevivir en el desierto. Ese maná, estaba diciendo, no era un alimento para el alma, y era que Dios le había dado para sobrevivir en el desierto. El Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 6, del 32 al 33, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Moisés no dio nada. Moisés era solo un simple instrumento en la mano de Dios. El Señor Jesucristo rectifica. Mas mi Padre, no dice ni Jehová, ni Yahvé, ni otro nombre. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Pues el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida ¿a quién? Al mundo. Cristo Jesús, el pan de Dios, el pan de vida, el pan que descendió del cielo y da vida al mundo. Por eso, hermanos y hermanas, dejémonos de idolatrar, venerar pastorcitas amadas. ¿Sí? Nos respetamos entre hermanos y hermanas. A mí me da una tristeza y rabia cuando veo esas iglesias donde las fotos del pastorcita amada están en todas las iglesias, en los estudios bíblicos, sus fotos, y la divina y la humilde, ladrones miserables que se roban los diezmos y ofrendas, teniendo casas millonarias ella y sus hijos. Estos no son de Dios, son hijos de la bestia, de la ramera, del diablo. Hermanos y hermanas, preocupémonos en comer ese pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. Leamos las Santas Escrituras, leámoslas y leámoslas y leámoslas y leamos las Santas Escrituras. La palabra de Dios es poder de Dios. Cuando Cristo Jesús dijo, el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo, entonces cuando el Señor Jesucristo está hablando de esto, se estaba refiriendo a Él mismo. Yo soy el pan de vida, el pan espiritual divino que no puede ser sustituido por nada material, no puede ser sustituido por nada material. Cristo Jesús es el pan de vida, su palabra, su evangelio. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene, el que en mí cree, nunca tendrá sed jamás. Pero no recemos, como dicen, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en... Eso no es creer. El inicio de la fe es leer las Santas Escrituras. El inicio de la fe es apartarse del mundo, del pecado. Todos sabemos cuáles son los pecados. No existe pecado pequeño o grande. Dios cobra los pecados. Dios perdona, ¿sí? Dios es bueno, misericordioso, pero Dios cobra los pecados. Es mejor leer la Santa Escritura. Cuando leemos la Santa Escritura, Dios hace milagros, prodigios, obras potentes. Y no luchemos que esta es mi iglesia, que la iglesia pentecostal, ministerial, católica, evangelista, no sé qué, es la iglesia del Señor. La iglesia es el corazón. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios.
¿Cuáles son los hijos de Dios? Aquellos que inician a leer la Santa Escritura, aquellos que valoran la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aquellos que escudriñan la palabra de Dios, aquellos que tienen los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol, autoestima. Aquellos que tienen esa mirada en el Salvador, en Cristo Jesús. Y todo lo que pidamos a Dios Padre, nuestro Padre, lo pidamos y agradecemos en el nombre de su Santo Hijo, Cristo Jesús de Nazaret. No se oran a virgencitas, santitos, nada. Esas son cosas diabólicas, demoníacas. No debemos orar, no debemos caer en las burlas del diablo. Abramos los ojos, oídos espirituales, el pan que desciende del cielo, Cristo Jesús de Nazaret, el pan que da vida eterna y nunca tendremos sed. Busquemos el objetivo de la fe, el objetivo del Evangelio, el objetivo de nuestra vida, la vida eterna. Pero para eso hay que leer la Santa Escritura. Y cuando leemos las Santas Escrituras, desciende el Espíritu Santo. Desciende el Espíritu Santo y comienza a enseñarnos, a guiarnos, a cambiar nuestras vidas, a confiar en Cristo Jesús, a tener paz. No es malo tener casas, carros, no es malo tener vestidos, ropa de marca, Versace, Rocco Barocco. No es malo, hermanos y hermanas, Dolce Gabbana, no es malo. Pero busquemos a Dios, démosle el primer lugar a Dios. Este coronavirus ya Dios, el Espíritu Santo, por boca de instrumentos de la Congregación de Verdaderos Adoradores, a marzo del 2020 dijo que el coronavirus va a durar 3 años como mínimo. Cuando Bergoglio a Roma escuchó esto, fue a la plaza de San Pedro, según él, orar a Dios. Estará orando al diablo, porque Bergoglio no tiene nada de Dios. La Iglesia Católica es una iglesia de homosexuales, todos los cardenales borrachos. El país que más ha consumido alcohol el 2020 es la Ciudad del Vaticano. ¿Por qué? Porque todos son borrachos, son homosexuales, los cardenales. Lo puedo hablar porque yo vivo a Roma y no tienen nada de Dios. Es un imperio económico. Hermanos y hermanas, abramos los ojos, oídos espirituales, que nuestra mirada esté en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Yo no tengo nada contra ninguna congregación, asociación religiosa. No los juzgo, es su problema de ellos, pero abramos los ojos espirituales. Que mi abuelita me enseñó que debo seguir a tal religión, a tal congregación, que en profecía me dijeron que esta es la iglesia de Dios. Falso, porque la iglesia es el corazón y esas iglesias son como los partidos políticos. Hermanos y hermanas, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Comemos ese pan, comemos esa carne de Cristo Jesús, el pan de vida que descendió del cielo, Cristo Jesús. ¿Cuánto valoramos a Cristo Jesús? Debemos esperar, como se llama en la Iglesia Católica, la Semana Santa para recordarnos de Cristo Jesús. A Cristo Jesús se lo recuerda todos los días y todas las noches. Cuando pecamos, hemos pecado, pecamos y pecaremos, ese el Hijo de Dios con tanto dolor pagó su vida por nosotros. Un dolor, cuando nos entra una aguja en la mano, lloramos. A él le metieron clavos, los romanos, de 10, 15 centímetros de la grosura de un dedo. Le dieron látigos. En la época romana esos látigos tenían huesos afilados, que cada látigo sacaba un trozo de carne, un pedazo de carne. Y él hasta el último dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No fue el hermano Marci, porque si hubiera sido él, de seguro le hubiera dicho, Padre, castígalos a todos, mándalos al infierno, los infiernos. Pero él es el Hijo de Dios. Él es santo, él es bueno, él es misericordioso, él es el pan de vida. Él decía que nos llenemos de la palabra de Dios. Y en la medida que nos vamos a llenar de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas, nos va a enseñar, nos va a hablar a través de profecías, sueños, visiones. Vamos a cambiar la forma de pensar. Nuestros hijos dejarán de ser rebeldes, caprichosos. Los hogares Dios los irá arreglando.
Pero todo eso lo hace Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Desde hace 2000 años estamos en la época de Dios en Espíritu, el Espíritu Santo. Estamos en la época, solo el Señor Jesucristo vino 33 años. 33 años basta, porque este mundo es del diablo, el príncipe de este mundo es el diablo. El mismo Señor Jesucristo dijo, me tengo que ir, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada de mí. Hermanos y hermanas, confiemos en nuestro Dios, creamos en Cristo Jesús. Y no solo dicen, yo creo en Cristo, yo lo amo, Jesucito, Jesucito. Eso no es. Cristo Jesús es Dios, el máximo respeto y la reverencia, como enseña en la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Cristo Jesús, Dios es Dios. Porque él mismo dijo, yo y mi Padre somos la misma cosa. El Espíritu Santo es Dios en espíritu. Cuando le dijo el apóstol Pedro a Ananías, a Zafira, han mentido a Dios, y después dijo, han mentido al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Hermanos y hermanas, los invito. En el año físico termina hoy, 31 de diciembre del 2020, termina el año físico. Muchas personas dicen, el 2021 todo me irá bien. Eso no tiene nada que ver. No vamos a esperar el 1 de enero del 2021 para que nos vaya bien. ¿Saben cuándo nos va bien, hermanos y hermanas? Cuando reconocemos que Cristo Jesús es el pan de vida. Cuando nosotros reconocemos que el Hijo de Dios es nuestro Salvador, es el Cristo, el Mesías. Cuando valoramos su Espíritu Santo. Hay hermanos y hermanas que se sienten emocionados en la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dios ha prometido a toda la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad que nunca el diablo nos va a tocar, ni nos va a quitar la vida, ni sus millones de ángeles rebeldes, espíritu de demonio que están en este mundo. Porque toda la congregación de verdaderos adoradores somos guiados directamente del Espíritu Santo. Aquí no existen pastorcitos, pastorcitas, nada. Aquí buscamos de alabar, glorificar, bendecir el santo nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí no ponemos la foto de nadie, de ningún hermano, de ninguna hermana. ¿Por qué? Como que dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana, que representa el mundo, el pecado, que 5 maridos había tenido, y el 6º marido tampoco era su marido. ¿Y cuáles son esos maridos? La idolatría, el fanatismo, el dinero, el laboro, el noviecito y todas esas cosas. 5 maridos has tenido, el que tiene no es tu marido. Dios, y le dijo esa mujer samaritana al mundo, ¿dónde debemos adorar a Dios? ¿En Jerusalén o en Samaria? El Señor le dijo, la salvación viene de Jerusalén, claro, porque Él nació en Jerusalén. Pero Él dijo, les dio la clave y nos da la clave a todo el planeta Tierra, mi Padre. No dijo Jehová, Yahvé, ni cualquier nombre. Dijo, mi Padre. Mi Padre busca verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores. ¿Que lo adoren qué? En espíritu y en verdad. Estos adoradores busca el Padre. Dios está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos valoran la Trinidad en este mundo? Dios una vez me dijo, son contados con los dedos de mi mano. No llegan ni a 10. Porque hermanos y hermanas, no me deseo burlar de nadie, pero salen hasta manifestaciones a defender los intereses económicos de sus pastorcitos, pastorcitas amadas en la calle. Los de Dios, ¿cómo se defiende? Comiendo el pan de vida, Cristo Jesús, la palabra de Dios, leyendo las santas escrituras. Y que Él nos dé ese pan y ese vino, como cuando fue como Melquisedec, el Señor Jesucristo, que les dio a Abraham el pan y el vino, la palabra de Dios, el vino
rociados con la sangre de Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Todos rociémonos con esa sangre de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir rociar? Que no, Él es nuestro Cristo, Él es el Mesías, Él es nuestro Salvador, y que gracias a Él nosotros podemos tener acceso a la vida eterna, pero tenemos que ganarnos esa vida eterna. Hay que leer las Santas Escrituras. No discutamos con las personas que nos dicen que somos fanáticos, porque el fanático no tiene experiencias espirituales con el Dios viviente. El fanático no conoce a Dios. El fanático no lee la Biblia. El fanático, el Señor Jesucristo le decían que era loco. Le dijeron a su madre, su hijo está loco. Pero él hacía milagros y prodigios. Y nunca dijo que glorifiquen a él. Y tal es así que no hay ninguna foto del Señor Jesucristo en el mundo. Lo ponen con fotos con ojos verdes, azules. A su madre María, con ojos, con cabellos rubios. Pero la Biblia no da mucha importancia a su madre María, con todo respeto. Porque la Biblia solo da importancia a Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Dios utilizó un medio físico, que fue María, la madre de Jesús, pero Él nunca le dio importancia. La Biblia solo nombra 3 veces a ella. La gloria, la honra y las alabanzas solo para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, no esperemos el 1 de enero para comer el pan de vida, todos los días, todas las noches, como dice el Salmo 1, capítulo 2. Yo me deleito en la ley del Señor y la medito día y noche. Y seamos como esos árboles plantados en esas corrientes de agua, en esos ríos de agua viva que es el Espíritu Santo, que en su tiempo daremos esos frutos. Cuando una persona tiene a Dios, cuando ora a Dios y Dios le escucha, y no solo le escucha, sino que algo hace por esa persona, le responde. Cuando una persona tiene a Dios, cuando impone manos, el ciego ve, el paralítico camina, el sordo escucha, los homosexuales dejan de ser homosexuales, los drogados, los alcohólicos dejan de ser drogados, alcohólicos. ¿Se recuerdan un verdadero apóstol? Está escrito en la Biblia. Dice que un verdadero apóstol, como el apóstol Pedro, dice que cuando pasaba la gente ponía a sus enfermos en las calles y esperaba que al menos la sombra del apóstol Pedro toque a sus enfermos y eran sanados. Eso es tener de Dios, hermanos y hermanas. Esa es la llenura espiritual del Espíritu Santo. Nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios. El que hace la obra es el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés, en que desde ese día solo recibieron por primera vez los 12 apóstoles y no 120. Que ya ese estudio bíblico ya lo hemos hecho. Los 120 fueron ¿para qué? Para elegir el sucesor de Judas y Caritas en aquellos días. Hermanos y hermanas, si nos llenamos de el pan de vida, si comemos ese pan de vida, serviremos a Dios en grande. Haremos milagros y prodigios, pero para la gloria, la honra y las alabanzas de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hermanos y hermanas, me llaman muchos hermanos y hermanas que dicen que estás triste porque su iglesia no está cerrada por el coronavirus. Hermanos y hermanas, la iglesia es el corazón de cada uno de nosotros, el templo de Dios. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Dios dice la Biblia en 1 de Pedro, Dios no se encuentra en templo hecho por manos de hombres. El Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hay que limpiar nuestros corazones para ver a Dios, para ver sus milagros, prodigios, obras potentes. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón? Alejándonos del mundo, del pecado, cumpliendo sus mandamientos, decretos, estatutos, leyes, comiendo el pan de vida, Cristo Jesús, la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, Dios los bendiga grandemente. Y desde este momento
Que Dios haga milagros y prodigios en todos los hermanos y hermanas de la congregación de verdaderos adoradores en espíritu en verdad, en sus hijos, en sus familias. Haga milagros, prodigios, obras potentes, milagrosas. Y que todos seamos guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Abramos los ojos, oídos espirituales. Yo no tengo nada contra la Iglesia católica, ministerial, evangélica, apostólica, nada. Sigo a Cristo Jesús, no a Jesús. Cristo Jesús o Jesucristo. Nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y oremos, hermanos y hermanas. Pero el coronavirus va a durar 3 años como mínimo y son 40 años que viviremos con este coronavirus en este desierto. Pero hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Hay que buscar la vida eterna. Hay que comer el pan de vida, el pan de Cristo Jesús. Cristo Jesús, el pan de vida. Cristo Jesús, nuestro Salvador. El Cristo, el Mesías. Cristo Jesús es toda nuestra vida. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es la más grande salvación que Dios nos ha dejado. Señores, los señores, permite a toda la congregación de verdaderos adoradores, a todos los hermanos y hermanas que escuchan este estudio bíblico, a todos los discípulos de Cristo Jesús, sus hijos, familia, que vivamos siempre en el campamento de Dios, que sea, pon tu espada del Evangelio, pon tu escudo de la fe, y que todos seamos protegidos, guiados, respaldados por tu Espíritu Santo. Haz la llenura espiritual a todos los hermanos y hermanas, porque cada día están llegando a la congregación de verdaderos adoradores, hermanos y hermanas, hambrientos de la sed de la palabra de Dios. Todos juntos, unidos de la mano, todos guiados por el Espíritu Santo, siguiendo a nuestro capitán, a Cristo Jesús, siguiendo al pan de vida, Cristo Jesús o el Señor Jesucristo, el único Hijo amado de Dios. Que toda la gloria, la honra y las alabanzas para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Bendice grandemente a todos y a todas, y en esta congregación alza los verdaderos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, autores, verdaderos pastores, pero que hagan milagros, prodigios, para honrar, glorificar y bendecir el santo nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu santo Hijo, Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Dios los bendiga, la bendiga grandemente, hermanos y hermanas. Y iniciemos este año físico leyendo la palabra de Dios, pero no deberíamos esperar este primer día ya desde este momento. Dios los bendiga grandemente a todos y a todas. Buen día.